Recording is on. Muy bien, queridas y queridos alumnos, muchísimas gracias por estar conmigo en esta clase virtual de la cuarta sesión en el marco precisamente de la materia de etapa de juicio e incidentes dentro de la maestría en el sistema penal acusatorio adversarial que se imparte en la Universidad de Jalapa, por supuesto, y particularmente el día de hoy vamos a hablar sobre los incidentes en el proceso penal acusatorio. Es una parte bastante interesante porque nos vamos a dar cuenta que los incidentes pueden permear y esgrimirse a lo largo y ancho de todo el proceso penal acusatorio, pueden generarse particularmente en la etapa de juicio e incluso pueden derivar en una suspensión del procedimiento. Entonces, evidentemente para reanudarse con posterioridad en estricto respeto a los principios. Pero bueno, pues antes de abordar estos elementos es importante establecer algunas generalidades y qué es lo que representan. Entonces, vamos aquí a ver primero qué son estos incidentes, a qué se refiere. Y bueno, es un concepto que realmente no es totalmente extraño para nosotros, no es ajeno a lo que típicamente conocemos de otras materias. La naturaleza y el razonamiento es el mismo. Los incidentes, por una definición, son estos procedimientos accesorios que dependen del procedimiento principal, siguen la suerte del principal y que tienen como finalidad dirimir controversias muy particulares relacionadas con ese procedimiento. Por supuesto que al seguir la suerte principal del procedimiento general, en el caso de que se sobresea el procedimiento, la etapa procesal que corresponda o se suspenda alguna etapa procesal por mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico vigente, pues por supuesto que el incidente sigue esa suerte y se extingue también. Entonces, como reitero, los incidentes se siguen por cuerda separada, tienen la suerte del mismo juicio principal y van a tratar de dirimir controversias específicamente relativas a esa etapa procesal que corresponda o con asuntos muy particulares del proceso en general. Esta definición, bueno, es una definición común para los incidentes prácticamente en todas las materias. ¿Dónde encontramos el fundamento legal de los incidentes? Entonces, dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, lo tenemos aquí particularmente en los siguientes numerales que les pongo en pantalla. Específicamente tenemos el artículo 117 que nos habla de las obligaciones del defensor y bueno, pues entre ellas cuando el defensor advierta que hay una circunstancia particular, anómala, que debe ser atendida o que por su naturaleza pudiera derivar en un incidente, bueno, pues indudablemente tiene la obligación, bajo la óptica de este derecho humano de la defensa técnica y adecuada, de expresarlo, invocarlo y hacerlo valer en la etapa procesal que corresponda. Ya sabemos que ante la falta de una defensa técnica y adecuada, puede existir la posibilidad de una reposición del procedimiento, cosa que no es tan conveniente en muchos de los casos, por lo que veíamos la clase anterior de la prueba irreproducible, que es una prueba que como no puede volverse a reproducir nuevamente o desahogar satisfactoriamente o que ya se ha extinguido la forma de su presentación o de su resguardo, bueno, pues prácticamente da como resultado que se extinga en la reposición y por tanto ya su eficacia queda extinta. En el caso de la suspensión, bueno, más adelante veremos que la audiencia de juicio o en cualquier etapa del procedimiento donde se invoque un incidente, este podrá suspenderse hasta en tanto se resuelve. Típicamente los incidentes se pueden solicitar de forma verbal o escrita y el juzgador los puede atender y resolver en ese momento o puede suspender, como lo marca aquí precisamente el 351, para resolver la cuestión incidental. Y bueno, pues esta suspensión no puede atentar en ningún momento con el principio de continuidad y de concentración. Entonces, deberá observarse muy bien este apego a estos principios, pero indudablemente cuando la naturaleza del incidente así lo requiera, podrá suspenderse para efectos, por supuesto, de dar tiempo de resolverlo adecuadamente. Ya cuando dan un momento para hablar. También tenemos los incidentes que evidentemente, como lo marca el 392, pues están planteados para efectos de
poder, como lo he dicho, en la etapa de juicio oral ya específicamente, derivarán en una suspensión. Más adelante veremos que esa suspensión en la etapa de juicio muy particularmente no podrá rebasar los 10 días. Si en el 11º día no se ha extinto la causa de suspensión, la audiencia de juicio deberá reponerse en su totalidad con un juez distinto y todo lo actuado en ella será nulo. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces tenemos dos tipos de incidentes, grosso modo, los nominados y los innominados. ¿Cuáles son estos tipos de incidentes? Bueno, los nominados son aquellos incidentes que están perfectamente bien catalogados en el código. Tienen ya un nombre, una forma de desahogarse y específicamente reconocidos muy claramente en el código, incluso en capítulos especiales. Y los innominados son aquellos incidentes que aún no estando debidamente descritos en el código, de la lectura integral de algunos numerales se desprende una naturaleza incidental para proceder y por tanto se pueden invocar, aún reitero, si no están exactamente descritos en capítulo especial, y todo esto lo vamos a ver en unos instantes. Bien, ¿cuáles son algunos de los incidentes más comunes que ustedes van a advertir en el proceso penal acusatorio y de los cuales eventualmente van a tener necesidad de promover o se recomienda que como defensores ante alguna circunstancia muy particular que adviertan anómala, antijurídica, pues tengan la facultad y el conocimiento para promover? Bueno, empezaríamos la acumulación y separación de procesos. ¿Cuándo se promueve un incidente de acumulación y separación? Bueno, de entrada, estos incidentes están previstos en los numerales 30 y 35 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para que haya una acumulación de procesos, es necesario que existan ciertos elementos, entre ellos el indispensable es la conexidad de la causa y similitud en la participación de los actores jurídicos. Si hay conexidad de la causa, quiere decir que en diferentes procesos penales se está buscando el mismo fin respecto de los mismos hechos y respecto de las mismas personas. Entonces, cuando esto ocurre, al haber conexidad de la causa, donde dos personas denunciaron en diferentes lugares de la misma circunscripción jurisdiccional, y se iniciaron procesos separados, pero son los mismos intervinientes, los mismos hechos delictivos, al acreditarse la conexidad de la causa por vía incidental, estos se pueden acumular. ¿Cuál es la finalidad de acumular procesos? Me decía alguien, bueno, pero pues eso, ¿qué finalidad tienes? A lo mejor nada más es conjuntar el trabajo en manos de uno solo. No, la finalidad es evitar que más adelante pudieran derivar sentencias o resoluciones contradictorias, donde en un tribunal se resolviera distinto que en otro, en uno condenar y en otro absolver, y para evitar que eso ocurra, al haber conexidad de la causa, para evitar que se pueda resolver cuestiones contradictorias, bueno, pues conjuntar el asunto en uno solo, toda vez que la naturaleza de la conexidad de la causa lo permite. En cambio, la separación de procesos es precisamente cuando la naturaleza de los mismos ya no pueden convivir en un solo proceso, derivado precisamente de la atención puntual a los principios de continuidad y de concentración, donde precisamente hay actores distintos, donde se buscan imputaciones totalmente diferentes, que si bien en un inicio pudieran haber estado vinculados, bueno, ya la naturaleza de estos procesos permite que de manera separada, reitero, sin afectar estos principios, puedan ventilarse de manera separada para no retrasar uno al otro respectivamente. La acumulación y la separación de procesos se sigue, como he dicho, por la vía incidental. Otro de los incidentes más comunes que ustedes van a encontrar es el incidente de competencia, y este está previsto precisamente en el respaldo de este título tercero que
que habla precisamente sobre la competencia y específicamente las reglas previstas en el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como sabemos, derivado de la comisión del acto probablemente delictivo, pues indudablemente conocerán los fiscales y eventualmente los jueces que sean competentes para ello, que se van a fijar en razón de la naturaleza del delito, de la circunscripción jurisdiccional y la esfera de competencia que corresponda, entre otros elementos. Entonces, cuando por alguna circunstancia podemos advertir que el asunto se está ventilando ante un juez que no es competente, podemos promover por vía incidental este famoso incidente de competencia a efectos de que al desahogarse y decretarse procedente, el juzgador pueda remitir el asunto completo a un juez que sí sea competente para que continúe conociendo. Siempre y cuando hasta ese momento lo actuado no se haya visto afectado por la incompetencia, me refiero al juez que no fue competente, que haya conocido hasta ese momento, si no se afectó el procedimiento, entonces podrá, desde el momento en que se turne al nuevo juez, continuar a partir de ahí en adelante. Y solamente para casos muy particulares donde la esfera de competencia equivocada derivó en alguna afectación al procedimiento, podrán reponerse las actuaciones que en su momento se vieron afectadas ya ante el nuevo juez que sí es competente. Bien, otro de los incidentes que es importante que tengamos presentes y que también muy particularmente deberá ser objeto de análisis, tiene que ver con el incidente por impedimento, excusa y recusación. ¿Cuáles son estos incidentes? Bueno, estas figuras que son distintas, además, que voy a explicar en qué consisten, impedimentos, excusas y recusaciones, están previstas en los artículos del 36 al 43 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es muy común que un juez se excuse de conocer o alguien promueva una recusación para efectos de que el juez que está conociendo se considere, actualiza una causa de impedimento y por tanto ese juez remita el asunto a otro juez que no esté impedido. Entonces, grosso modo, hay causas de impedimento que están previstas en el código y que estas causas de impedimento de actualizarse pueden derivar en que el juez se excuse de conocer, o si no se excusa y los intervinientes en el procedimiento advierten una causa de impedimento, soliciten la recusación para que este asunto sea turnado al juez que sí compete, al juez que no esté impedido, perdón, al juez que se presuma no está impedido. ¿Cuáles son algunas de las... Bueno, esto tiene como finalidad precisamente impedir que pudiera existir algún vicio para el libre desarrollo del procedimiento, que el libre juzgamiento pudiera ponerse en riesgo, existiera una causa para afectar la imparcialidad y en suma no pudiera garantizarse la libre convicción del juzgador. ¿Cuál es una de las causas de impedimento más comunes? Conocer alguna de las partes o tener un lazo de amistad o cercanía con las partes. Otro de los más comunes es haber tenido algún conflicto personal y directo con alguna de las partes que pudiera relativizar la imparcialidad. Tener algún nexo familiar o íntimo con alguno de los intervinientes en el procedimiento, entre otros aspectos. Sin embargo, fíjense que en el caso muy particular de los incidentes precisamente relativos a la actualización de un impedimento para efectos de que el juez se excuse o hacer la recusación correspondiente, tienen que ver con los lazos de amistad, y ya por ahí hay un criterio muy interesante de la justicia federal que establece que basta y sobra con la sola mención que el juzgador haga relativa a un lazo de cercanía o amistad
para efectos de que pueda acreditarse la causa de impedimento y por tanto el asunto ser remitido a otro juez que no tenga ese lazo. Es decir, un juez advierte que dentro de los intervinientes en la audiencia que corresponda está un amigo cercano. Bueno, deberá excusarse en ese momento por actualizarse una causa de impedimento. Y si no se excusa, entonces el actor jurídico que esté involucrado en esa causa de impedimento, a través de su representante, podrá invocarlo mediante un incidente, en ese momento la recusación por la vía incidental. Su señoría, en este acto y en virtud de que mi representado o la víctima, por decir algo, tiene una cercana amistad con usted y que esto se acredita claramente derivado de tales o cuales circunstancias, en este acto promuevo incidente para efectos de actualizar una causa de impedimento y solicitar la recusación en virtud de que hay un lazo de amistad entre la víctima y usted y que esto lo fundamentó en tal material probatorio. En ese momento se invoca y el juzgador puede resolver en ese momento el impedimento bajo la óptica del principio de contradicción, por supuesto. Se le dará el uso de la voz a la contraparte, pero si el juez lo considera, podrá suspender la audiencia brevemente para efectos de resolver el incidente y entonces en el caso muy particular de este incidente de decretarse favorable, pues tendrá que remitir el asunto a otro juez que sea competente. Y recordemos que en el caso de los lazos de amistad basta y sobra con que exista una presunción o haya un reconocimiento del juzgador verbal para que eso sea suficiente para que no se ponga en riesgo la imparcialidad del procedimiento. Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta respecto de los incidentes y que también vale mucho la pena analizar es precisamente este que a continuación presento aquí en pantalla. Incidentes en la etapa de juicio oral, ojo, del sistema penal acusatorio. Si no se promovieron por alguna de las partes, el tribunal de enjuiciamiento carece de facultades para aperturarlos de oficio. ¿Por qué surgió este criterio, que además es un criterio interesante que hay que tomar en cuenta? Bueno, muchos abogados que advertían circunstancias que repercutieron directamente en el fallo, que contravenían el debido proceso o que pudieran ser nulos por su naturaleza, trataban de invocarlo ya en medios de impugnación subsecuentes, a través de la apelación o incluso del amparo, bajo el argumento de que el juzgador de oficio, atento al principio pro homine, debía en todo momento velar por la protección de los derechos humanos y, por tanto, al actualizarse una circunstancia que ameritara un incidente de oficio, debía aperturarlo. Pero cuando estos argumentos se invocaban de manera frecuente a través del litigio estratégico, la justicia federal determinó que no, que el juzgador no está impedido para de oficio aperturar incidentes. Estos son necesariamente instancia de parte que se vea afectada por esta circunstancia jurídica anómala o que repercuta en el procedimiento y, por tanto, si no se hace, en realidad lo que se está faltando es a la defensa técnica y adecuada. Entonces, este criterio permite fortalecer esta visión para confirmar nuevamente que solamente son los afectados los que los promueven, y aun si el juzgador advierte una causa que amerite incidente, no podrá decretarla de oficio. Lo que sí podrá hacer es prevenir al abogado para que haga una defensa técnica y adecuada. Pero veíamos en clases iniciales, clases virtuales iniciales de esta materia, que también hay una línea muy delgada entre la defensa técnica adecuada y la pasividad como estrategia de defensa. Entonces, bueno, ahí hay un hilo muy delgado y por eso este criterio es importante para evitar también que se utilice como estrategia para beneficiarse en los medios de impugnación ante la alzada o, evidentemente, los recursos extraordinarios como el juicio de amparo.
Otro criterio interesante que pongo a su consideración y que también vale la pena analizar tiene que ver precisamente con este relativo a la medida cautelar y que establece claramente que precisamente ustedes recordarán que cuando se incorporó el nuevo proceso penal de corte acusatorio y de naturaleza adversarial, hubo una vacatio legis de 8 años. Esto es que de 2008, el 18 de junio de 2008 hasta el 18 de junio de 2016, hubo un periodo de implementación y contamos nosotros incluso con 3 códigos en Veracruz. Teníamos el Código de Procedimientos Penales, el antiguo, teníamos un Código de Procedimientos Penales ya de naturaleza oral, que entró en vigor a partir del 11 de mayo de 2013 y con posterioridad se promulga el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces se estaba actuando con 3 códigos simultáneamente. ¿Y de qué dependía la aplicación de cada código? Pues dependía, por supuesto, de cuándo se había iniciado determinado proceso penal, porque dependiendo de la época, el tiempo donde se hubiera promovido es el ordenamiento jurídico que iba a aplicar al caso concreto. Recuerdo aún que cuando se intentaban denunciar hechos que probablemente eran constitutivos del delito y se pedía que se iniciaran bajo la óptica del nuevo proceso penal acusatorio en aquel entonces, algunos fiscales invocaban los transitorios del Código Nacional y de la reforma constitucional del proceso penal acusatorio y decían, bueno, es que si bien este delito se cometió cuando estaba vigente el Código antiguo, entonces te voy a iniciar con el proceso inquisitivo mixto. Oye, sí, pero es un delito continuado y además, si bien el delito se cometió antes, pero estoy denunciando apenas ahora, sí, pero los transitorios son muy claros y te decían que no, que en el viejo sistema. O bien, sistemas anteriores ya iniciados los procesos, no, tú te querías apegar a beneficios del sistema penal acusatorio y te decían es que eso es algo que aplica para el sistema penal de corte acusatorio y en el inquisitivo mixto este beneficio no estaba, entonces pues no te puedo ayudar. Sin embargo, el litigio estratégico empezó a impulsar este famoso principio llamado principio pro homine o pro persona, que establece que se favorecerá en todo momento la protección más amplia de derechos humanos a las personas. Luego, entonces, se debe ponderar el ordenamiento jurídico que mejor tutele derechos humanos. Esto de la mano con la retroactividad de la norma en beneficio de las personas, a contrario sensu de como está establecido actualmente en la Constitución. Es decir, no se podrá tener efecto retroactivo en perjuicio, pero sí en beneficio. Entonces, bajo estos 2 argumentos poderosos, los litigantes estaban prácticamente pudiendo obtener beneficios relativos a la medida cautelar de prisión preventiva, que recordamos que en el sistema inquisitivo mixto era la regla general. Primero te detengo, luego te pregunto y si no fuiste, pues después de 1 año, disculpe usted, que le vaya bien y oiga, ¿me puede recuperar lo que perdí? Por supuesto que no. Pero como antes se privilegiaban las detenciones, no estaba tan fortalecida la presunción de inocencia como ahora, y hoy tenemos más oportunidad de desestimar medidas cautelares. Entonces, aquellas impuestas con reglas del inquisitivo mixto, aún en procedimientos anteriores al procedimiento penal acusatorio, podían, bajo esta óptica del principio pro homine y bajo la retroactividad en sentido benéfico, se podía desestimar la medida cautelar de prisión preventiva aún en procesos anteriores al sistema penal acusatorio. Anteriores, evidentemente, pero cuando ya estaba vigente el sistema penal acusatorio. Entonces, ¿pero cómo se lograba? Pues por la vía incidental. Yo tengo un cliente detenido,
que fue procesado en el sistema inquisitivo mixto, pero ya tenemos las bondades del nuevo sistema penal acusatorio. Advierto que había una causa para desestimar la medida cautelar que se puede invocar ahora, pero en el viejo sistema no estaba prevista, entonces aún así lo invoco por la vía incidental, solicito la revisión de la medida cautelar y bajo la óptica de los nuevos principios y de la presunción de inocencia la desestimo, aun si eran distintos las causas penales de naturaleza distinta, es decir, uno inquisitivo, pero pidiendo un beneficio del sistema penal acusatorio. La Corte dijo, no hay incompatibilidad de procesos, porque no estamos llevando a cabo un proceso de naturaleza inquisitiva bajo la óptica de un sistema penal acusatorio, no. Únicamente estamos revisando la medida cautelar impuesta con antelación, pero bajo la óptica de un derecho humano mejor tutelado en un ordenamiento jurídico novedoso y con una retroactividad en sentido benéfico. Entonces, pero eso se estaba haciendo por incidente y son incidentes de naturaleza innominada, o sea que no están descritos específicamente su desarrollo, pero se podían invocar bajo las reglas generales de los incidentes. Las reglas generales de los incidentes estriban bajo una manifestación de la afectación, el material probatorio y los petitorios correspondientes. Típicamente, ¿cuáles son las pruebas de los incidentes que se basan en una argumentación jurídica? Pues la famosa prueba que se denomina como instrumental de actuaciones judiciales, esto es todo lo que se desprenda del procedimiento y esa presunción legal y humana que en realidad pues tiene que ver con toda la presunción en favor de los intervinientes en un juicio. Entonces, como pruebas invoco todo lo actuado dentro del proceso, por supuesto, para acreditar este incidente y muchos otros incidentes, a menos aquellos que requieren prueba específica para su desahogo. Bien, otros incidentes que también ustedes van a tener la oportunidad de advertir en su desarrollo y que también tienen que analizarse particularmente dependiendo de la etapa, es este famoso incidente de reposición de autos. ¿Cuál es el incidente de reposición de autos? El incidente de reposición de autos se invoca y se solicita cuando se han extraviado, perdido o por algún caso fortuito, fuerza mayor, algún siniestro o imponderable, ha quedado extinta una parte o todo un expediente. Como ustedes saben, y ya lo veíamos también en clases virtuales anteriores, todos tenemos derecho de acceso a la carpeta de investigación, sobre todo en el caso de la defensa, para poder hacer una defensa técnica y adecuada. Y debatíamos en clases anteriores sobre si este derecho debía poderse actualizar desde el primer acto de afectación y citación, o si podía ser desde el momento en que era yo mencionado como interviniente en un proceso. Yo me decanté por los criterios que establecían con claridad que debemos tener acceso a la carpeta desde el primer momento que somos mencionados en ella y no esperar hasta el primer acto de molestia, porque ya iríamos en desventaja. Sin embargo, bueno, sabemos que están las dos posturas, pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque precisamente el incidente de reposición de autos tiene como finalidad que se repongan expedientes que en todo o en parte se han perdido o han desaparecido por alguna razón, pero muchos de los casos de estos incidentes, fíjense, fueron promovidos por el préstamo de expedientes con la confianza de que quienes los estaban revisando, en algunos casos bajo una confianza absoluta, le prestaban a los litigantes el expediente para sacarles copias en lugares cercanos y a veces ya no los regresaban completos, o si los regresaban, ya los regresaban deteriorados. Fíjese que se me cayó el expediente. Hoy ya eso se cuida más, eso ya está proscrito, ya no salen los expedientes de las instituciones ni de los entes, pero típicamente antes de todo este resplandor de modificaciones jurídicas, incluso había juzgados que te prestaban el expediente completo para que te lo llevaras a tu casa y lo regresaras al otro día. Imagínense nada más, cuando se privilegiaba la parte escrita, imagínense. En esos casos, cuando se advertía el deterioro, era muy importante que las partes pedían copias típicamente, porque además
Una de las cosas para que el incidente de reposición de autos proceda es que tengamos a resguardo una copia igual de ese contenido para que sea incorporada, certificada, validada y entonces se reponga. Por decir, pongo el caso hipotético, me doy cuenta que el expediente está incompleto, oiga, pero aquí había actuaciones que ya no están en la carpeta, entonces voy a pedir un incidente de reposición. Lo invoco por escrito, aporto como prueba las copias del expediente que yo tengo, donde sí está completo, donde las fojas sí tienen continuidad, pido la reposición, de esas faltantes se hace una certificación y se integran nuevamente como originales, como si ya las hubiera validado la autoridad correspondiente. Pero lamentablemente cuando hay imposibilidad de remitirnos a lo faltante, ahí es donde puede haber consecuencias negativas jurídicas para las partes. Bien, entonces ya teniendo este incidente como tasado, como visualizado, otro de los incidentes también que es importante que tengamos, este sí ya es nominado, este sí ya encuentra una vertiente específica dentro del código, y es precisamente el incidente de nulidad de actos procedimentales. Este incidente de nulidad de actos procedimentales lo encontramos particularmente descrito en este capítulo 7, particularmente el artículo 97, y aquí puse negrillas en la pantalla la parte sustancial. Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo o no podrá ser saneado. Esto es, el incidente se promueve bajo la óptica y el esquema de los derechos humanos que he venido refiriendo en clases anteriores. Todo acto procesal que se lleve a cabo en franca violación a los derechos humanos, al debido proceso, será nulo. Y por supuesto que cuando alguna de estas circunstancias no pueda ser saneada, bueno, pues indudablemente deberá reponerse el procedimiento a efectos de poder subsanar la violación del derecho humano. Muchos abogados intentaban, como estrategia, promover incidentes de nulidad de actos procedimentales bajo el argumento de que se estaba faltando, por ejemplo, al principio de oralidad, y que la oralidad es un mecanismo y un principio previsto en la Constitución, y que al no ser una opción sino una obligación, y al faltar la Fiscalía a esta obligación, debía reponerse el procedimiento. Ustedes recuerdan esto porque lo veíamos en clases virtuales anteriores. Incluso yo les puse el caso de dos criterios encontrados, confrontados, donde todavía no se estaba estableciendo la contradicción de tesis, no se había denunciado la contradicción y por tanto ambos criterios subsistían encontrados, donde por una parte se sostenía que la oralidad es un mecanismo. El 20 constitucional dice, el proceso será acusatorio y oral, entonces, y se regirá por los principios de, pero no establece que la oralidad sea un principio. Luego entonces, ese criterio establecía que aún con la lectura integral de las manifestaciones de la Fiscalía, si bien se estaba vulnerando la oralidad, no menos cierto era que esto no repercutía en el fallo y por tanto no se estaban violando derechos humanos. Pero el otro criterio sostenía bajo una visión de debido proceso que si bien es un mecanismo, en sí mismo es un principio, y como principio tiene como finalidad conducir los argumentos de manera efectiva a oídos del juzgador bajo una exposición clara basada en la teoría del caso. Y entonces, por supuesto que faltar a la oralidad sí repercute en el debido proceso, puede repercutir en el fallo y debe combinarse en un momento dado a reponer. Independientemente de que cuál sea la postura que se adopte, lo importante es, como ejemplo, que en el caso, por ejemplo, de la nulidad de actuaciones como incidente, algunos abogados en sus inicios estaban invocando estas causas. Su señoría, y toda vez que, como se advierte, el uso excesivo en etapas previas de la autoridad, de la Fiscalía en
efectos de la exposición de sus argumentos en franca violación a la oralidad, hay una notoria vulneración al debido proceso, se viola el derecho humano de acceso a la justicia y entre otros aspectos, y por tanto pido la nulidad de lo actuado. No se concedían en muchos de los casos, bajo este criterio que estoy comentando, que para efectos de que esto proceda, la oralidad, la vulneración de la oralidad debe en todo caso causar afectaciones que repercutan en la sentencia. Pero no pasaba, pero es un ejemplo para que entendamos más o menos algunos casos donde pudiera invocarse el incidente de nulidad de actos procedimentales y que de la misma manera llevará su estructura de la afectación planteada, el material probatorio requerido para ello. En este caso, ¿cuál sería el material probatorio del ejemplo que estoy poniendo? Bueno, las videograbaciones de audio y video de las audiencias correspondientes, donde se desprende con claridad, y esas videograbaciones son en realidad instrumentales de actuaciones judiciales, que son la representación bajo el principio de publicidad de lo actuado en el juicio. Y por supuesto que mis petitorios, donde en este caso pido la reposición para sanear esa parte. Entonces, el incidente de nulidad de actos procedimentales es un incidente que se puede promover en cualquier etapa del procedimiento cuando se adviertan estas vulneraciones. Bajo este esquema que he mencionado, puede ser por escrito, puede ser oral, y el juzgador a la hora de resolverlo lo podrá resolver igual de manera oral en ese momento, si la naturaleza del incidente lo permite, y si no, decretará una suspensión del momento procesal de que se trate para efectos de reanudar y tener posibilidades de resolver el incidente correspondiente. Bien, entonces, de esta manera vemos las generalidades de los incidentes y vamos a hacer una recapitulación general. Primero, bueno, advertimos claramente que los incidentes pueden ser nominados e innominados, es decir, aquellos que están expresamente descritos en el código, que tienen una forma muy particular y supuestos específicos de procedencia, y los innominados, aquellos que por su naturaleza se desprenden del código, se desprenden de los derechos tutelados, pero que no están mencionados en capítulo especial y que no tienen un nombre en particular. Y estos incidentes también se pueden promover, como el caso del que veíamos para efectos de desestimar la medida cautelar en un proceso inquisitivo, pero bajo la óptica de las nuevas reglas de operación del sistema penal acusatorio. Es un incidente que fue novedoso, que era innominado y que se promovió con mucho éxito. Por cierto, debo recordarles que fue muy criticado esto en medios de comunicación, pero para mí fue un avance, porque mucho se decía, es que bajo la óptica del nuevo sistema de justicia penal, esto es una puerta giratoria donde los delincuentes están saliendo impunemente. Y después, cuando empiezan a florecer estos criterios que establecían que medidas cautelares de prisión preventiva impuestas en el sistema anterior podían desestimarse bajo la óptica del nuevo sistema inquisitivo penal acusatorio, ahora decían en los medios, y no solamente el sistema penal acusatorio actual es una puerta giratoria para liberar delincuentes, sino que ahora está liberando delincuentes detenidos con anterioridad. Y eso lamentablemente ayudó mucho a desprestigiar el sistema penal acusatorio, pero en realidad era un avance de derechos humanos, era atender a la retroactividad en sentido positivo y al principio pro homine. Entonces, reitero el punto, ese era un incidente innominado, y entonces regresamos a que los incidentes con estricta observancia de los derechos humanos pueden ser nominados e innominados, que encuentren su descripción detallada en el código o que, no encontrándola, aún así puedan promoverse. ¿Qué son los incidentes? Reitero, son aquellos procedimientos que por cuerdas separadas se siguen de manera paralela, que dependen del juicio principal y que van a dirimir controversias específicamente relacionadas con ese momento procesal u otro muy específico del juicio. También debemos tener en cuenta que los incidentes, bueno, pues indudablemente, además de seguir la suerte del juicio principal, tienen una estructura particular similar a cualquier otro agravio expuesto en algún medio de impugnación, y es donde formulo mis pretensiones, establezco los medios de prueba que sustentan esas pretensiones y
expreso mis petitorios, es decir, qué espero yo lograr con ese incidente. Se pueden promover de manera escrita o se pueden promover de manera oral en presencia del juzgador, y a su vez el juzgador podrá, dependiendo de la naturaleza del incidente, resolverlo en ese momento oralmente, atender a la pretensión, o bien se podrá decretar una suspensión y resolver con posterioridad, siempre y cuando esta suspensión no rebase los tiempos establecidos por el código y además no atente contra el principio de continuidad y concentración. Un ejemplo de esto pudiera ser los incidentes que se promueven en audiencia de juicio, donde una de las causas de suspensión es atender a un incidente promovido por las partes, por la defensa. Pero si esta suspensión rebasa los 10 días, deberá reponerse la audiencia de juicio y será nulo todo lo actuado y deberá derivarse a un juez distinto, bajo el principio de juez no contaminado, que no conozca el asunto. Entonces, esta suspensión deberá ser deberá ser dentro del parámetro establecido por el código, por mencionar un ejemplo. Entonces, solamente en incidentes que por su naturaleza no se puedan resolver de forma oral en ese momento, podrá suspenderse el procedimiento y reanudarse sin atentar contra los principios de continuidad y concentración. Otra de las reflexiones que veíamos es, algunos de los incidentes planteados más comunes es el incidente de nulidad de actuaciones judiciales. Puede haber también otro que no puse por acá, pero que también deriva, es el incidente de la nulidad de notificaciones, que además también es muy común en todas las materias y que precisamente se establece cuando la notificación realizada a alguna de las partes para comparecencia no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, se realizó en un domicilio notoriamente equivocado y distinto, o simple y sencillamente no se efectuó adecuadamente y se simuló la notificación. Entonces se puede promover un incidente de nulidad de notificación a efectos de reponer el acto y por tanto invalidar lo que se pudiera haber actuado con posterioridad de ese acto de notificación. Este incidente de nulidad de notificaciones es otro de los más comunes, al igual que el incidente de nulidad de actuaciones judiciales. Pero en medio de todo esto también analizábamos otros incidentes comunes, como el incidente de reposición de autos, como el incidente de acumulación y separación de procesos jurisdiccionales, y que todos estos incidentes, pues evidentemente, repercuten en algún elemento particular del procedimiento que específicamente se está desahogando en ese momento y que del éxito del mismo puede coadyuvar precisamente para una mejor expectativa de sentencia absolutoria en el caso de la defensa. Entonces, recapitulando para concluir esta clase de incidentes, es importante conocer los incidentes, es importante fundamentar. Acuérdense que otra de las estructuras del incidente que he mencionado, aparte de las pretensiones, las pruebas y los petitorios, indudablemente lo representa el fundamento jurídico. Necesariamente, aunque sean nominados o innominados, encuentren o no capítulo especial, la mención de la naturaleza del incidente se debe desprender de una lectura integral de diversos numerales del código o de las leyes relativas y aplicables. De lo contrario, al ser infundada la solicitud del incidente, aparte de que faltamos a la fundamentación, puede ser improcedente. Sin embargo, hago una aclaración final. Acuérdense que hay un principio general del derecho que reza: damici factum idire ius, dame los hechos y yo te daré el derecho. Esto no solamente es doctrina, es un principio que está reconocido en todo el aparato jurídico vigente y que ya en criterios de la justicia federal se estableció que el juzgador es un perito en derecho. Entonces, si tú le das los hechos, si tú le das las pruebas, aunque no le des el fundamento de derecho, el juzgador está obligado a conocerlo porque se le reconoce con el carácter de perito en derecho, experto en materia jurídica, y por tanto, por eso el principio dice: damici factum idire ius, yo te doy los hechos, tú me das el derecho. Entonces, con que al juzgador le demos las pruebas, los hechos y la afectación que estamos sufriendo, él
deberá subsanar el fundamento jurídico. Pero bueno, no nos confiamos necesariamente de este principio y de estos criterios de justicia federal que ya están debidamente reconocidos, y simplemente si estructuramos un incidente oral o escrito, atendemos a estos elementos de afectación, es decir, la circunstancia jurídica de la cual nos adolecemos, podríamos definirlo como un agravio, evidentemente las pruebas, los petitorios, pero en medio de todo esto el fundamento jurídico aplicable. En caso de que lo desconozcamos, pero tengamos certeza de que está previsto en una lectura generalizada del código o en alguna de sus disposiciones, aún si omitimos ese fundamento en particular del incidente, el juez, bajo este principio, está obligado a subsanarlo, el fundamento, y a darle curso. Y si no le da curso por argumentar que está infundado, indudablemente esto es una cuestión que tendrá que atender con posterioridad y puede llegar incluso hasta reponerse por no atender a darle curso a un incidente que pudo haber repercutido en el sentido del fallo. Entonces, ahí tienen ustedes un argumento de defensa interesante. No solo aplica para incidentes, aplica para todo tipo de acto jurídico en general. Y bien, entonces ahí están los elementos de procedencia de los incidentes, algunos de los más comunes, cuáles son los efectos que pueden tener, que es subsanar violaciones a derechos humanos o violaciones al debido proceso en una parte procesal específica. Y bueno, pues finalmente, como parte de toda esta estructura del proceso penal acusatorio, resulta indispensable conocerlas y dominarlas para buscar el mejor efecto jurídico dentro de nuestras pretensiones en el juicio. Hasta aquí con esta materia, con esta clase, y bueno, pues ahora sí pasamos a pantalla plenaria nuevamente para poder conocer si existe alguna manifestación, duda, comentario. Reitero, voy a saludar a quienes nos están acompañando en esta clase, a Rodolfo Vázquez Moreno, saludamos a Domingo Santés, saludamos a Irving Alberto, saludamos a Nora Alejandra Basilio, saludamos también a Areli Andrade, saludamos a Carla Fabiola Hernández, a Ana Ivette Murueta, saludamos también a Martina Aguilera, saludamos también a Héctor Terrazas y saludamos a Erika Yasmín, que les agradezco profundamente por estar en esta clase virtual. Y bueno, pues cedo el micrófono para el caso de que exista algún cuestionamiento, con todo gusto. Una pregunta, doctor. ¿Sí? Adelante. Todavía sigue efectivamente vigente el incidente de libertad bajo caución. Perdón, se medio cortó un poquito tu audio. Ok, doctor, ¿ahí me escucha bien? Sí, sí, por favor. Si todavía sigue vigente el incidente de libertad bajo caución. Sí, efectivamente, por supuesto que sigue vigente ese incidente de libertad bajo caución y que en el caso muy particular será promovido cuando se considera que la autoridad fue omisa en poder garantizar precisamente la libertad bajo una sustitución o que en alguno de los casos, por la naturaleza del acto delictivo, pudiera hacerse una conmutación y no compurgar una medida privativa de libertad. Evidentemente se puede promover por la vía incidental e incluso, por ejemplo, en los casos de ejecución, también cuando la naturaleza de la pena pudiera ser susceptible de conmutación, bueno, también se puede promover, solicitar para el caso de que no haya sido previsto y indudablemente poder compurgar la pena en libertad bajo la garantía caucional que corresponda y en el momento procesal oportuno. Entonces sí, efectivamente es otro de los incidentes y así como ese, bueno, nos encontraremos todavía un resto amplio que puede derivar precisamente en beneficios generalizados. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo, por el cuestionamiento. ¿Y alguien más? Muy bien, pues yo les agradezco la gentileza de sus preguntas, les agradezco también la atención puntual. Les recuerdo que esta clase quedará videograbada para efectos de poderse consultar con posterioridad
Y bueno, pues al mismo tiempo les reitero mi agradecimiento por su asistencia a esta clase virtual y los invito para que me acompañen en unos momentos más para la última clase virtual de esta cuarta sesión, relacionada, por supuesto, ya donde vamos a cerrar con una generalidad de la audiencia de juicio oral y algunas reflexiones finales. Les agradezco y no nos despedimos, nos vemos un rato más. Que tengan muy buen día.